Podría hablar durante horas del vendaje neuromuscular, pero quiero transmitir una idea muy concreta sobre cuáles son los verdaderos secretos del vendaje neuromuscular. Y los verdaderos secretos del vendaje neuromuscular no son que la venda se retrae, cómo está pegado. Eso se refiere fundamentalmente a aspectos técnicos sobre la fabricación y sobre la calidad de los materiales. Me refiero a cómo nosotros tenemos que aplicar el vendaje neuromuscular. ¿Cuáles son los 3 secretos para saber hacer cualquier tipo de vendaje neuromuscular independientemente de cuáles sean las necesidades que tenga el paciente? Mirad, el primer concepto es el concepto de tensión, es decir, cuánto tenemos que estirar nosotros la venda antes de aplicarla. Y esto varía en función de los objetivos del vendaje. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una técnica linfática, tendremos que poner la venda entre un 0 y un 15%. Para un tendón tenemos que movernos aproximadamente en un 75% de tensión. Sin embargo, si vamos a hacer una técnica ligamentaria, nos tenemos que mover entre un 75 y un 100%. Por lo tanto, conocer cuál es la tensión adecuada para cada una de las aplicaciones es imprescindible. De la misma forma, la tensión que nosotros aplicamos puede ser una tensión determinada cuando hacemos el primer vendaje, pero si tenemos que repetir este vendaje en futuras ocasiones a medida que el paciente va evolucionando dentro de su patología, tendremos que ir disminuyendo la tensión. Aunque aquí tenemos que contar también con el factor de pérdida de propiedades de la venda cuando la aplicamos. Es decir, una venda no ejerce la misma tensión durante las primeras 24 horas que transcurridas 72 o 96 horas, que el material habrá perdido cualidades y por lo tanto no va a ofrecer la misma resistencia, no va a ofrecer la misma tensión que cuando lo aplicamos en un primer lugar. Esto, además, podríamos extenderlo a el resto de aplicaciones. No son las mismas necesidades las que tiene un paciente en un estado agudo que en un estado subagudo o en un estado crónico. Segundo de los secretos del vendaje neuromuscular es la dirección del vendaje. La dirección del vendaje está relacionada con el músculo, el ligamento o el tendón que vayamos a tratar en caso de que sea una de estas estructuras. Y nosotros tenemos que conocer no solo la orientación del músculo, sino cuál es su función. Porque es muy fácil hacer una aplicación en músculos superficiales ya que sabemos cuál es su trayectoria, pero imaginemos cómo hacer un vendaje para un psoas que está profundo y que evidentemente no podemos cubrir. Tendremos que conocer cuál es la función del músculo para poder hacer un vendaje que coincida con la función de ese músculo, ya que no podemos llevarlo sobre el trayecto del mismo. Y en tercer lugar, el modo de aplicación de la venda. No es lo mismo aplicar la venda para un problema linfático que para un problema, por ejemplo, de una bursitis. Las técnicas específicas, como por ejemplo la técnica de pulpo, que va a dividir la tira de vendaje neuromuscular en diferentes tiras para poder abarcar un área cutánea superior, o la técnica de donut, en la cual practicamos un orificio a las tiras para aplicarlo sobre una zona que está localmente inflamada, como por ejemplo puede ser una bursitis, son algunos ejemplos de diferentes aplicaciones de la venda. Por lo tanto, tenemos la tensión del vendaje, la dirección de la aplicación y el modo de aplicación, es decir, la forma que va a tener la venda para la aplicación local. Si conocemos estos 3 secretos, si sabemos dominar estos 3 factores, vamos a poder aplicar vendajes adaptados a las necesidades de los pacientes sin tener que seguir continuamente una guía. Y vamos a ser capaces de innovar y de mejorar los resultados que tengamos. Cuando hablo de innovar, me refiero a aportar cosas que sean objetivas. No se trata de hacer vendajes decorativos, sino vendajes que sean efectivos, que sean eficaces, que realmente satisfagan las necesidades de los pacientes. Si aprendes las bases teóricas de los métodos, vas a ser libre a la hora de aplicarlos y no vas a estar dependiendo de una guía. La única forma que tienes de ser libre y creativo dentro de la terapia manual es conocer las bases teóricas de los métodos que aplicas. No aprenderte aplicaciones de memoria, sino ser capaz de razonar, de saber por qué lo haces de esa forma y de saber qué modificación tienes que hacer para adaptarlo a una necesidad específica de un paciente. Dentro de nuestra página web, de nuestra aplicación, dentro de nuestro proyecto Físico TV,
tienes cursos sobre vendaje neuromuscular en el cual explico con todo lujo de detalles estos aspectos que acabo de presentarte. Puedes escribir tus comentarios en la caja inferior y hacernos saber si te ha gustado el vídeo, cuál es tu opinión y si necesitas ampliar información sobre alguno de estos aspectos. Muchas gracias, un saludo.